El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, presentando, exponiendo las verdades concernientes a lo que está plasmado en el texto sagrado o en el pensamiento de Dios. También estamos tratando el pensamiento de las tinieblas y el pensamiento de los hombres. Eso es lo que está registrado en el texto sagrado. Siempre lo he dicho, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, porque hay un contenido de lo que el diablo dijo y de lo que los hombres dijeron en sus propios caprichos y en sus opiniones. Maestro Briceño, como siempre, estudiando, indagando, escudriñando, buscando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha ética, con muchos principios, con sabiduría, exponer estas verdades del reino, plasmadas en el texto sagrado, para alcanzar el objetivo por el cual el Eterno me constituyó ministro en el área de la enseñanza, que es perfeccionar a los santos. Maestro José Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, pasando fronteras. Ya tenemos testimonios de la gente que está llegando este mensaje. Siempre lo he dicho, solo la eternidad se me dará la información, o se me revelará, o tendré conocimiento del alcance que el Eterno tuvo a través de mi persona como vaso en el conocimiento y la exposición de la palabra. Solo la eternidad me dirá. Llegando a lugares que yo todavía no sé, llegando a gentes que todavía no conozco, y para ustedes contar. Me preguntaba una persona, maestro, el objetivo de este seminario de plan financiero. Conociéndolo, tengo en mi espíritu que el motivo es correcto, pero sería bueno que usted expusiera eso. Bueno, número 1, para sacar al pueblo de la ignorancia, del oscurantismo y de la falta de conocimiento en la que vive en el área financiera. Por A o por B nos han presentado mensajes de forma tergiversada, distorsionada, descontextualizada. Por un lado, desde el punto de vista negativo, nos han enseñado que la pobreza es parte de la humildad, no sabiendo que la humildad y la pobreza no son compatibles, porque la pobreza es un estado, la humildad es una aptitud. Y que la pobreza, la miseria es parte de la maldición. De eso nos libró Dios. Es sacar al pueblo de la ignorancia en que nos han dicho que la voluntad de Dios es que seamos pobres y que Dios produce pobreza en sus hombres. Los prueba con la pobreza, con la miseria. Eso se ha venido enseñando. Otros han ido a los extremos. Y el mensaje de ese mensaje que tiene Dios, ese pensamiento que tiene Dios de Él querer, porque eso emana de Dios, de que todos sus hijos vivan solventes financieramente. Lo han agarrado mucho, lo han tomado mucho, lo han llevado a los extremos y han levantado mensajes para su propio peculio, para su propio beneficio, distorsionando,
descontextualizando, poniendo un mensaje llamado esa mala prosperidad, que se fueron a los extremos. Y con eso pues le sacan el dinero a la gente, manipulan, intimidan, controlan, atracan a la gente a Biblia armada y pare usted de contar. Vamos a darle un balance a esto, al conocimiento de la verdad del reino en relación al plan financiero. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de las finanzas para su pueblo, a favor de su pueblo? Y lo otro del caso es también formar el carácter de los hijos de Dios, de los redimidos, de los que ya están regenerados, son hijos de Dios. Esas personas que están en la iglesia, que forman parte del cuerpo de Cristo, que tienen justicia, que tienen vida, que tienen al Espíritu, formarles el carácter en esta área para que lleguen a ser recipientes o receptores de las abundancias financieras de Dios. El segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Lamentándolo mucho, es una verdad lo que voy a decir, el que tú tengas fe en Dios, eso es bueno, lo decían en el mensaje pasado, el que tú tengas fe en Dios es bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, eso es bueno, eso está bien, pero lo mejor del caso es que Dios pueda tener fe en ti, que Dios pueda confiar en ti. Puedes tener toda la fe del mundo, pero si Dios no confía en ti y tú no eres confiable para Dios, nunca tú vas a ver la presencia de Dios manifestada en tu vida, porque no eres confiable para Dios, y menos cuando se trata del dinero, número uno, cuando se trata de la gloria, de la promoción, de el ascenderte y promoverte. Jamás Dios lo va a hacer si en tu corazón no está preparado para recibir las grandes bendiciones que vienen de parte de Dios, incluyendo la finanza. Si Dios quiere entregarle su dinero, mío es el oro, mío es la plata, se lo doy a quien yo quiera, mío es la tierra y su plenitud, de Dios es todo, Él es el creador, Él hizo todas estas cosas, todas las riquezas, el diamante, el oro, el petróleo, y para ustedes contar, todo lo hizo Dios, eso es de Él. Y yo soy de los que estoy seguro, cuando digo de los que creo, no lo digo en forma dudativa, sino afirmativa, estoy muy seguro y persuadido en un espíritu de que Dios puede cambiar tu estado financiero o el estado financiero de una persona en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos. Creo que un chasquido de dedos. Creo que un abrir y cerrar de ojos es mucho tiempo para Dios producir un milagro financiero en una persona. El problema está en que no hay gentes confiables, porque entregarle Dios dinero a una persona es entregarle poder. Dinero es poder. Entonces, la idea de este mensaje, de este estudio, es preparar el corazón de aquellas personas que se van a convertir en los administradores de los recursos financieros del reino y pasen a ser socios inversionistas en el reino, financieramente hablando, y puedan aportar su dinero a aquellos ministerios que están haciendo el trabajo, que Dios está haciendo el trabajo a través de ellos con motivos correctos, que no se han desviado, que no se han corrompido, que no han entrado, que no han faltado a la ética ministerial, sino que se han mantenido en los principios del reino. Ese es el tipo de gente que Dios quiere en nuestras congregaciones. Dinero, darles dinero para que puedan aportar y sostener los ministerios. En mi caso, Dios me dio un don ministerial, me llamó a ser maestro, me dio el conocimiento de cómo estudiar las Escrituras. Lo aprendí a través de un hombre de Dios que me enseñó a estudiar las Escrituras. Y teniendo el conocimiento del cómo estudiar las Escrituras, conociendo los métodos, códigos y reglas de interpretación bíblica, empecé a estudiar y fue dirigido por el Espíritu. He recibido grandes iluminaciones de parte de Dios, de lo que está revelado en el texto sagrado, de lo que se plasmó en el texto sagrado, en inspiración. Grandes iluminaciones. Eso me lo dio Dios a mí.
a mí. Ese es José Briceño, se lo dará a otro, escogerá a otros también. Yo no tengo problemas con eso. Estoy hablando de mi persona. Pero para hacer las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de mí, necesito dinero. El dinero no es el camino a la felicidad, pero nos deja una cuadra, nos deja cerquita, nos deja un bloque. Nos deja un bloque. Necesito dinero para alcanzar el objetivo. No lo tengo. Esa es la idea del seminario, preparar a aquellos hombres que van a recibir el dinero y que son grandes empresarios y que van a producir, se van a encargar de serle fiel a Dios con el dinero que reciban, que van a tener una mente de mayordomo, de administradora, sino de dueño. Y cuando vean las demandas, no la necesidad, las demandas en los ministerios, incluyendo al maestro Briceño, pues estamos enseñando, es uno de los grandes objetivos, pueden aportar sus finanzas a los ministerios. Mira, maestro, usted sigue enseñando, usted siga estudiando, yo voy a sostener su ministerio mensual con una ofrenda. Esa es la gente que se necesita. Gentes que te llamen, que te estimulen, que te digan los bendecidos que son, cómo Dios lo está usando, maestro, no se detenga, gente que te dé una palabra de estímulo, que es buena. Eso vale más que cualquier ofrenda financiera, que eso es bueno, no lo descarto. Pero ese tipo de gente sobran. Pero ¿quién te pone una ofrenda en tus manos y quién te la envía para seguir trabajando? Esto ha sido como un flagelo dentro de la iglesia. El apóstol Pablo fundó iglesia como usted no tiene una idea. Y estando en Tesalónica, la única iglesia que se encargó de enviarle una ofrenda a Pablo mientras estaba en Tesalónica fue la iglesia de los filipenses. Por eso el apóstol Pablo le dice, es una verdad para la iglesia de los filipenses, una verdad que se va a cumplir en aquellos que se muevan en el principio, que se movieron los filipenses con motivos correctos. El apóstol Pablo le dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién le dijo eso Pablo? A la iglesia que se encargó de recolectar una ofrenda y sostener su ministerio mientras estaba predicando en Tesalónica. Esa es la gente que necesitamos nosotros, que aporten. Y esa es la idea de este seminario, formar el carácter de la gente. ¿Ok? Este es nuestro estudio número 5 de lo que es el plan financiero de Dios. Vamos a tocar un tópico que tiene que ver con con una verdad que está plasmada en el texto sagrado sine qua non. Es una verdad que no la vas a alterar, nadie la puede alterar, eso está allí, eso es parte de la naturaleza de Dios. Es que todo lo de Dios es abundancia, todo. Usted no va a conseguir escasez en Dios, no lo va a conseguir. Usted no va a conseguir necesidad en Dios. Usted no va a conseguir ninguna demanda financiera de Dios en el sentido de que Dios necesita de tu dinero, de tu diezmo, de tu ofrenda. Usted no lo va a conseguir porque de Él es todo. Por eso siempre lo he dicho, que me hace pensar de que Dios quiere que yo sea pobre, que viva arruinado, que viva en miseria, miserable, como un mendigo. ¿Qué me hace pensar a mí que Dios quiere que yo viva así cuando en Él hay abundancia? Esto no cuadra. El tener un Dios que todo lo de Él es abundancia y que con todo lo que Él es abundancia, esos son sus principios, ese es su carácter, esa es su naturaleza, eso es parte de su ser, de lo que Él es. Y que Él quiera que sus hijos vivan pobres, mendigos, arruinados, en miserias, en terreno de maldición. Eso es como un tipo de esquizofrenia. Eso es una bipolaridad. Y eso no es lo que enseñan las escrituras de Dios. Señores, las escrituras nos dan testimonio de que en Dios no hay escasez. De Él procede la abundancia.
Oído, aunque por diversas razones pasemos por escasez. Y cuando hablo de diversas razones, estamos hablando de mi parte, no de la parte de Dios. Estamos hablando de mi parte, no de la parte de Dios. Aquí, siempre que las cosas en el Evangelio fallan, en el entorno de la iglesia fallan, es porque la culpa la tenemos somos nosotros, no Dios. Dios sigue siendo fiel. Él está allí. Él está sentado en su trono. Su Hijo está a la diestra. El Espíritu está en nosotros. La palabra está allí. La fe está allí. El problema lo tenemos somos nosotros, no Dios. Fíjese, el apóstol Pablo dejó plasmada una verdad. Está escrita cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17. Dice en la primera carta, el apóstol Pablo dejó muy escrito por inspiración del Espíritu. Cuando lo leí me conmovió porque el deseo de Dios no es quitarle el dinero a los ricos para que queden pelando. Por eso es que cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, la idea de Jesús no era quitarle todo, sino confrontarlo y hacerle ver que lo que estaba diciendo era una mentira, que no estaba en la razón, que eso no estaba en el corazón, que lo que tenía eran palabras, solo palabras, pero que lo que decía no era una verdad en él. Pablo dejó plasmado y dice, cito, a los ricos, óigase, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no se les vaya la riqueza a la cabeza, que no humillen a la gente con la riqueza, que no pateen a la gente con la riqueza. Y segundo dice, ni pongan las esperanzas en las riquezas, que jamás hagan de la riqueza una fuente, que entiendan que eso es un medio para alcanzar un fin, pero que no es la fuente. Ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Por qué son inciertas? Porque hay cosas que con el dinero tú no puedes comprar, jamás. Cosas que con el dinero tú no puedes comprar. Por ejemplo, la vida eterna tú no la puedes comprar con el dinero. Por eso el terreno en que cayó la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, vendiendo indulgencias, se equivocaron. Se equivocaron porque nadie puede salir del infierno por dinero. Jamás. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En quién van a poner sus esperanzas y su fe? En el Dios vivo. Oído lo que viene. Que nos da, Pablo se incluye, todas y todo es todo, incluyendo dinero, casa, carro, comida, alimento, todo. Que nos da todas las cosas en abundancia, oído, abundancia para que las disfrutemos, no para que las derrochemos, ni para que entremos en el terreno de la vanidad, que más adelante voy a hablar de eso, sino para que las disfrutemos. Pero aquí lo importante es centrarnos en que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, incluyendo el dinero. O sea que el deseo de Dios es sacarte del estado de la escasez y de la solvencia, llevarte a la abundancia, a la sobreabundancia. Eso es lo que Dios quiere, porque no lo ha hecho. El problema no tenemos, somos nosotros, no Dios. Cuando usted va y analiza el pensamiento de Dios en la vida de Salomón, eso está escrito en Proverbios, el capítulo 3, versos 9 y 10. Dice que Dios promete, esa es una promesa, Dios promete llenar tus graneros con abundancia. Claro, hay una demanda. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esa es una demanda. Entonces dice, y Dios promete llenar tus graneros con abundancia, que es lo que yo me quiero centrar. Después hablamos de la demanda.
para demostrar que en Dios todo es abundancia. Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Oiga, rebosarán. No dice que se derramarán, porque hay una gran diferencia entre lo que es rebosar y derramar. Rebosarán de mosto. Eso está en Proverbios, el capítulo 3, verso 9 al 10. ¿Cuál es la diferencia de rebosar y derramar? Más adelante se lo voy a explicar, porque Dios no da bendiciones para derramar, que nos lleve hasta el tope. El rebosar es una cosa y el derramar es otra. Más adelante vamos a hablar de eso. Dios quiere que seamos buenos administradores. Por eso es que el dinero que yo recibo de gentes que se están encargando, ya tengo, no voy a decir el número, pero sí ya hay un número de personas que me prometieron mensualmente poner una ofrenda en el ministerio, porque ellos dijeron: maestro, queremos sostenerlo. Son empresarios y gracias a Dios por ello. Esperamos que se añadan más. Mire, en Malaquías, el capítulo 3, verso 10, dice el texto que Dios derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Observe el término, ese verbo abundancia, ese término abundancia que aparece en los 3 pasajes que hemos presentado. Si usted va al Salmo 23, el capítulo 5, David dijo con propiedad, con mucha seguridad, muy persuadido, y lo vivió. No solamente lo dijo, lo vivió. Dice: mi copa está rebosando. El término rebosar, aquí está, lo explico. El término rebosar indica llegar hasta el borde. Determina lo completo, la abundancia, no el derrochar. Eso está en el Salmo 23, el verso 5. Otro caso que demuestra la abundancia de Dios es el acontecimiento de la gran pesca. Cuando lo analicé detalladamente, analicé ese pasaje detalladamente, tal como se escribió en el texto originalmente, cómo se escribió, etimológicamente estudié algunos términos que me dieron más luz en el pasaje. Yo dije: Señor, ¿qué me estás hablando? Como dicen los dominicanos muy queridos, pero ven acá. Cuando analicé, pude captar una verdad, un factor que está allí presente, o factores, porque son varios, factores, porque son varios, que son determinantes y que muestran la abundancia de Dios en el pasaje. Eso está en Lucas, el capítulo 5, verso 4 al 7, y el Evangelio de Juan, el capítulo 21, verso 4 al 6. Es el caso de la gran pesca. ¿Recuerda? Cuando Jesús se le aparece a Pedro, le dice que tire la red a un lado de la barca y dice que recolectaron una pesca, pero tremenda, que marca una abundancia. Pero vamos a estudiar algunos términos etimológicamente para tener más luz del pasaje. El término gran, ahí aparece un término, el término gran, que aparece en el pasaje para hacer referencia a la cantidad de peces. Gramaticalmente no solo es aplicable a dicha cantidad, sino al volumen o tamaño o el tamaño del pez. Fíjese, vuelvo otra vez para que entienda. Dice que encerraron una gran cantidad de peces. Ese término gran, que aparece en el pasaje para hacer referencia a la cantidad de peces, gramaticalmente no solo es aplicable a dicha cantidad, sino al volumen o el tamaño del pez. Es decir, maestro, ¿usted me puede explicar mejor? Sí, vamos a diluirlo. Es decir, el texto en su original lo expresa tal como te lo voy a exponer. Dice así, cito: y encerraron una cantidad inmensa de peces grandes. No dice: y encerraron una cantidad inmensa de peces.
sino que encerraron una cantidad inmensa de peces grandes. ¿Eh? Es decir, primer factor de abundancia en la pesca es que no era la cantidad solamente, sino el volumen o el tamaño del pez. Eran grandes. Segundo factor que determina la abundancia en la gran pesca, y que eso tiene que ver con la naturaleza de Dios, tiene que ver con un Jesús presente, que está allí con los discípulos, que no le está mostrando mendiguez. Jesús le está mostrando la abundancia de su Padre, que en ese tiempo no era el Padre de ellos. Cuando Jesús nace, resucita de los muertos, nace la iglesia, y ahí es cuando se convierten los apóstoles en hijos de Dios. Segundo factor, era tanta la cantidad y el volumen de los peces que las redes se rompían. Óigase, las redes se rompían. Tercer factor que determina la abundancia de Dios en la gran pesca, era tanta la cantidad de peces que llenaron ambas barcas y de paso se hundían. Y con la palabra llenar es llenar. Y de paso se hundían. ¿Ok? La cuarta factor determinante que demuestra la abundancia de Dios en la gran pesca, era tanta la cantidad y el volumen de los peces que se obtuvo en la pesca, que un hombre como Pedro, oído, especialista en el oficio, quedó asombrado al ver los resultados. ¿Y cómo usted sabe eso, maestro? Óigase bien, porque para eso es el estudio bíblico. Cuando yo me fui a la etimología del término que se utilizó en el pasaje para hablar de el asombro, ahí mismo pude captar la verdad. Se me prendió el bombillo. ¡Ping! Yo dije, wow, qué verdad hay acá. ¿Cómo usted sabe esto, maestro? Esto lo sé cuando analicé etimológicamente el término que se utilizó para hacer referencia al temor que Pedro sintió. Dice que tuvo temor. Fue tambos. No se utilizó fobia. Se utilizó el término tambos. T-H-A-M-B larga O-S. Dice que Pedro, al ver la gran cantidad de peces grandes, tuvo temor. ¿Usted lo lee en el pasaje? Sí, está allí. Cuando voy a analizar, etimológicamente no se utilizó fobia, sino tambos, que indica asombro, conmoción, tiene que ver con el maravillarse, con el admirarse, con el fascinarse. Tambos. O sea que no se utilizó fobia, que significa temor o espanto. Entonces, según algunos comentaristas y exégetas bíblicos, tomando como base el término tambos, aseguran que Pedro nunca, pero nunca, había presenciado en el ejercicio de la pescadería una pesca tan abundante en cantidad como en volumen de los peces. De allí la razón de su asombro, tambos, no fobia, tambos. En todo esto podemos ver la abundancia de Dios. Búsqueme usted dónde en esta gran pesca, en la presencia de Jesús, hay mendiguez, hay escasez, hay miseria, hay pobreza. No la vas a encontrar, porque esa no es la naturaleza de Dios. Pero voy a seguir dando ejemplos porque lo mío es tener fundamento bíblico
El maestro Briseño no está jugando al ministerio, sé lo que te estoy enseñando. Tenemos otro ejemplo de la abundancia de Dios en la multiplicación de los panes y los peces. Un evento o un acontecimiento que está registrado en Mateos, el capítulo 15, sí, 15, sí. A ver, sí, 15, versos 36 al 38. También está escrito en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 1 al 13. Vamos a tomar en cuenta factores que determinan la abundancia de Dios en este milagro y que están registrados en el pasaje. Porque esto no es leer Biblia. ¿Usted me oye bien? Esto no es leer Biblia, sino estudiar las Escrituras. El texto dice, primer factor determinante. Dice, mira, el primer factor determinante. Comieron aproximadamente 20,000 personas. ¿Cómo usted sabe esto, maestro? Tomando en cuenta que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Señores, darle de comer a 20,000 personas es un milagro que se produjo con los panes y los peces de aquel joven, de aquel niño que le colocó a Jesús los panes y los peces que tenía en sus manos. Un milagro, una abundancia que hubo. ¿Ok? Búsquese usted Mateo capítulo 5, verso 38 y Juan capítulo 6, verso 10. Segundo factor, comieron hasta saciarse, que ese término saciar del griego es empimplemi, 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 que significa llenar del todo, colmar, satisfacer hasta lo sumo. Tercer factor que determina abundancia en el pasaje y que demuestra la abundancia de Dios, dice que recogieron de lo que sobró hasta 12 y 7 canastas y de paso llenas, según Mateo 15, 37, Juan 6, 13. Pero, oído, presta atención, el término sobrar que aparece en el pasaje no es la traducción correcta del texto original. Colocaron sobrar en el español, no es la traducción correcta. ¿Por qué, maestro? Porque el término que se utilizó en el griego fue periseuo, que es P-E-R-I-S-S-E-U-O, el cual es aplicable a la abundancia. Se usa para demarcar el exceso de una cierta cantidad. Se refiere a los fragmentos que quedaron después de alimentar a las multitudes. O sea que el texto lo reza como sigue. Así dice el texto. Originalmente dice así. Cito. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que abundó de los pedazos. Dice, y recogieron lo que abundó de los pedazos. 12 cestas llenas. No dice el texto de lo que sobraba, sino de lo que abundó de los pedazos. 12 cestas. Otro factor que determina, presta atención, que el término cestas, para hablar de la canasta, del griego es spuris, S-P-U-R-I-S, spuris, que tiene que ver con una canasta de caña trenzada de gran tamaño, lo suficientemente grande para contener a un hombre.
en cunclillas, según Mateo 15:37, Hechos 9:25. Según el tamaño de la canasta, fue mucho lo que se recogió de lo que abundó después de haber comido hasta saciarse. Eso determina la abundancia de Dios. Que de paso, este término, canasta, espuris, que se utilizó en el Evangelio para hablar, de ese recipiente que se utilizó para echar los pedazos que abundaron, es el mismo término que se utilizó para hacer referencia a la canasta donde Pablo se metió en cuclillas para bajar de un muro para escapar de un posible atentado que tenía, que tuvo en contra de los fariseos y saduceos. Fíjese el tamaño de la canasta que un hombre en cuclillas cabía. Esas eran las canastas que se utilizaron para recoger, para tomar todos los pedazos de panes que abundó. Ahora, para concluir el tópico de la abundancia, voy a hacer voy a tener una aclaración, que presentar las 5 etapas financieras que por distintas razones el ser humano atraviesa. Estas son la pobreza, la escasez, la solvencia, la abundancia y la sobreabundancia. La pobreza es cuando no se tiene recursos de ningún tipo. Es un estado de maldición. Es una miseria total. Miseria total. ¿Okay? Es el estado, pero wow. Es cuando no se tiene recursos de ningún tipo. Es un estado de maldición. La escasez, la segunda etapa, del griego justeresis, es un estado económico donde hay poca solvencia, donde está presente la deficiencia. Si usted se busca segunda carta a Corintios 8:14, Filipenses 4:11 al 12, usted lo va a conseguir. Y en algunos casos se da como un trato de Dios para llevarnos a la renuncia personal y conducirnos a su dependencia total. De manera que empecemos a descansar en Él. Y en el otro de los casos, esta viene cuando, teniendo los recursos, no se ponen a producir. Y como resultado no hay fluidez o producción. Y en el otro caso también puede llegar la escasez cuando, teniendo, no somos buenos administradores y quebramos. Llegamos al estado de la quiebra porque no fuimos buenos administradores, no fuimos buenos mayordomos. En el caso de nosotros como creyentes, en Dios siempre tendremos recursos. Nos toca a nosotros cumplir con los principios para que generen ganancia. Según segunda carta a Corintios 8:14, Filipenses 4:11. La tercera etapa es la solvencia, capacidad para liquidar o cancelar la renta o deuda. Es el acto de vivir con holgura, medidamente, donde nada nos falta, pero tampoco nos sobra. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 8, y Hebreos 13:5. La abundancia, que es la cuarta etapa, la abundancia, del griego periseus, que indica lo de gran medida, es cuando se tiene la capacidad de solventar y liquidar todas las deudas, quedándonos recursos en gran manera, según primera carta a Timoteo 6:17. Y tiene la última etapa, que es la sobreabundancia, del griego huperperiseo. Huperperiseo denota la forma más intensa de abundancia, más que suficiente, según Malaquías 3:10. Estas dos últimas etapas financieras, la abundancia y la sobreabundancia, es a donde Dios nos quiere llevar.
Pero, óigase, no es soplar y hacer botellas, no depende en lo absoluto de Él. Esto depende de nuestra disposición y nuestra capacidad que tengamos, y que tiene mucho que ver con el motivo del corazón. ¿Okay? Entonces, todo lo que acabamos de presentar nos da testimonio de la abundancia de Dios. Ahora, yo quiero hacer una reflexión y la voy a terminar en el próximo estudio. Es esta. Maestro, todo lo que acabamos de presentar nos da testimonio de la abundancia de Dios. Eso es verdad. Esta es la reflexión. Es aceptable todo lo que se ha venido presentando. Eso es una verdad bíblica, maestro, nadie nos puede negar. Pero cabe una pregunta. ¿Por qué hay tanta escasez en el pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia Universal el Vaticano, la Iglesia Católica, allá en Roma, en Vaticano, tienen tanto dinero, tienen tantos recursos, depósitos, maestro, de oro, como usted no tiene una idea, gentes corruptas, donde abunda la pedofilia, la fornicación, la inmoralidad sexual, el homicidio, tanta basura que hay allá adentro, aún hasta cultos satánicos hay dentro del Vaticano, cultos satánicos dentro del Vaticano, homosexualismo entre los curas, prostitución entre las monjas, promiscuidad, para usted de contar. ¿Por qué tanto dinero? Bueno, escuche bien esto. Aunque ellos quebrantan principios de reino, el dinero que tienen no viene de Dios. Porque para tener dinero de parte de Dios hay que cumplir con los principios del reino eterno. ¿Se puede tener dinero fuera de Dios? Sí. Quebrantando principios universales, manipulando, intimidando, controlando, trampeando, falseando, y para usted de contar, cumpliendo con los principios de las tinieblas. El Dios de este siglo es Satanás y él se va a encargar de enriquecerlos, punto. Eso causa y efecto. Pero cuando estamos hablando de las riquezas que vienen de parte de Dios para uno de sus hijos, la abundancia, la sobreabundancia, tiene que ver con principios de reino, donde Dios lo llevó a tal nivel, lo ascendió y lo promovió y le dio finanzas. Es porque Dios es una persona confiable para Dios, y Dios sabe que nunca, porque Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, sabe todo. Y Dios sabe que nunca va a retroceder, que nunca va a fallar. Y lo bendice financieramente. Entonces, ¿por qué hay tanta escasez en el pueblo de Dios? Hay una pregunta. ¿Qué mi ignorancia le hice a Dios? Maestro Briceño, en su ignorancia se la hizo a Dios. Igual se la hizo el patriarca Job. Y es estas. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué? Jeremías también lo hizo. En Job, el capítulo 21, verso 7, dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job lo preguntó. Jeremías, en el capítulo 12, verso 1, dice: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué? ¿Por qué?
Tuve una respuesta de Dios en esta interrogante. Y es entender que Satanás es un ser que prospera dando riquezas independientemente de la capacidad que tenga para recibirla. ¿Sí? Punto. Para Satanás es favorable que no estés capacitado para recibir dinero. Lo vas a malversar, lo vas a derrochar, lo vas a mal invertir. Para él es favorable. Porque él sabe que mientras más recibas, más te corrompe por lo inmaduro que eres. En Dios hay principios que componen un sistema que el creyente debe conocer y aplicar para que se puedan hacer una realidad en las riquezas. Yo siempre he creído que el deseo de Dios es que todos seamos prosperados en todas las cosas. Tener solvencia. Pero también estoy claro que Dios no va a dar riqueza a nadie para maldecirlo. No lo va a hacer. Sino para engrandecerte o engrandecernos y cumplir en nosotros su más grande deseo para cumplir su más grande propósito, que es el establecimiento de su reino en la vida de tanta gente que se pierde. El mundo está totalmente perdido. Necesitamos recursos para predicar el evangelio. Ahora, no se le olvide esta verdad que le voy a enseñar. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Él no da nada a cambio. Repito, Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Él no da nada a cambio. Así de sencillo. El proverbio, el capítulo 10, verso 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces debemos tomar en cuenta que todas las cosas en Dios funcionan y se dan bajo un sistema. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Las finanzas no escapan a esta verdad. Ellas funcionan bajo un sistema que encierra un conjunto de principios que son principios sine qua non, que si no los conocemos y los aplicamos, o si los conocemos y no los aplicamos, difícilmente alcanzamos los objetivos de dicho sistema, que tiene que ver con el plan financiero, que es llegar a un estado de sobreabundancia. ¿Ok? Nuestra próxima clase vamos a seguir desarrollando este tópico que es de suma importancia. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle una hora mucho por mí. Intercedan muchísimo, oren mucho por mi vida, por mi salud. Que los ángeles del Señor están a mi disposición para cubrirme. Que el Dios de la vida me dé vida para que Él pueda desarrollar en mí su propósito eterno, que cuando parta de la tierra ya pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera y guardado la fe. Mi vida será preservada hasta que Dios cumpla en mí su propósito eterno. Oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje, no se queden con él. Vamos, compártanlo. Búsquense nuevos suscriptores. Y 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos.
¿Cómo lo hacemos, maestro? Bueno, ahí está, en el portal está mi correo. Escríbame, pregúnteme, maestro, ¿cómo le hacemos llegar la ofrenda? Yo le voy a responder. Mi correo josn77, brisenoa77 @gmail.com, o me escribe un mensaje al mi número de WhatsApp, que es +1 786 604 3352. Ese es mi número de WhatsApp. Usted me escribe y le hacemos dar la información cómo usted puede aportar una ofrenda para este ministerio generosamente, con mucho amor. Hágalo con amor, con entrega. No se sienta manipulado, ni intimidado, ni controlado. No es el terreno del maestro Briceño, ni entrar en el terreno de la conmiseración, dar lástima porque usted me dé. No, hágalo con libertad. Maestro, es que yo quiero ser una de esas personas que Dios confíe financieramente. Quiero convertirme en agente generador de los bienes del reino y quiero convertirme en un socio inversionista en su ministerio. Voy a hacerle llegar una ofrenda. Te lo agradecemos con honor. De una cosa estoy claro, no le vamos a dar un mal uso a su dinero. Ese dinero, o al dinero que usted administra, porque no es suyo, es de Dios, usted es un mayordomo. Ese dinero que usted tiene, que usted recibe, es producto de su sudor, de su trasnoche, de su trabajo, de sus esfuerzos, y no lo voy a defraudar. Buen uso le vamos a dar. Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad. El maestro Briceño se despide. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77 brisenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.